Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar en lo que sería una mantita para el altar del Niño Dios. Yo estoy muy contenta porque al fin me pude hacer de uno de ellos. Lo conseguí en Brasil. Me costó muchísimo, muchísimo conseguir uno. Y bueno, pude llegar a tener uno y ya tengo otro que está llegando, pero ahora con el tema de la pandemia va a demorar un poquito en llegar, ya está encargado, y tengo otro encargadito, así que estoy muy contenta porque voy a tener un altar con él. Estoy muy muy feliz de tener el Niño Dios. No tendrá la carita como tienen muchos en Latinoamérica y Centroamérica, pero estos tienen el rasgo de lo que es Brasil, Bahía, ¿sí? Estoy muy, muy feliz de tenerlo también en mi altar y ofrendarle velas y oraciones a él también. Así que bueno, vamos a empezar a vestirlo, en este caso con una mantilla. Le voy a hacer una mantilla con hilo de algodón. Ustedes tejanlo con hilo, con lana, con lo que tengan. Con un ganchillo de 1,25 milímetros porque lo voy a hacer bastante apretadito al punto para que quede más delicadito. Una cinta de medir para saber bien las dimensiones. Yo lo voy a hacer de 40 por 40, pero lo pueden hacer más grandecito y ya también para que les quede, por ejemplo, para un bebé. Tijeras y algún cordoncito, ¿sí? Recuerden que es el Niño Dios y por ende es masculino. Entonces un cordoncito podría ser en color oro, ¿sí? O no sé si me va a dar la medida, porque esto yo ya lo tenía comprado de antes para los temas navideños. Ahora está todo cerrado por el tema de la pandemia, entonces no tengo donde conseguir nada, y menos acá en la playa. Pero también pueden usar lacitos de color blanco o color celeste. Recuerden que es un varoncito, entonces tenemos que usar colores del sexo masculino, que eso es lo más recomendable. Bueno, vamos a hacer una cadena base de 100 puntos. Comenzamos así. Hacemos una cadena de para trabar nuestra labor y comenzamos ahí. Voy a abrir bien mi eslabón y ahí empezamos. Ahí quedó feo. Vamos de nuevo. Porque como estoy usando un gancho más chico, es a propósito para que me quede apretadito el punto, que es lo que quiero conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, así hasta tener 100 puntos. Bueno, ahí llegamos a la medida. A veces se pone 40, 41, 42, porque por lo general tiende a encoger un poquito. Bueno, una vez que tenemos la medida ideal, lo que hacemos es lo siguiente. Cargamos el ganchillo con lazada. Este hilo tiene 2 milímetros y lo ideal sería tejer con una aguja de 2 milímetros, 2,50 o 3. Yo utilizo mucho menos, 1,25, porque quiero que quede apretadito, porque el punto que voy a hacer es muy bonito. Entonces, cuanto más apretadito, más bonito queda. La primera puntada que vamos a hacer de la mantita es punto alto. Entonces cargamos el ganchillo con lazada y contamos para atrás. 1, 2, 3 y en el cuarto punto ahí hacemos nuestro primer punto alto. Ahí. Toda esta vuelta, por cada punto de base, un punto alto. Así. ¿Ven? Así. Al principio y al final de la mantita vamos a hacer
un punto alto, o sea, una vuelta de punto alto para la terminación. Es un detalle. Así. Cuando terminemos la vuelta, giramos, levantamos 3 cadenas para el primer punto, cargamos el ganchillo con lazada y contamos 1, 2, 3. En el tercer punto ahí hacemos una lazada, 2 lazadas en el mismo lugar, lo pasamos junto ahí y hacemos 2 cadenitas ahí, y en el mismo lugar volvemos a hacer 2 lazadas, 1 y 2, ¿sí? Y lo pasamos junto. A mí me cuesta porque estoy usando un gancho inferior. La primera pasada me cuesta. Volvemos a cargar el ganchillo y contamos 1, 2, 3, y en el tercer lugar repetimos una lazada y 2. Lo pasamos, 2 cadenitas para separar, y en el mismo lugar nuevamente 2 lazaditas, ¿sí? Y lo pasamos nuevamente 1, 2, 3, y en ese lugar repetimos las lazadas, que son 2, que las pasamos juntas y separamos por 2 cadenas ahí, y repetimos nuevamente 2 en el mismo lugar, así, nuevamente 1, 2, 3, y hacemos 2 lazadas, 2 cadenas y 2 lazadas en el mismo lugar. Así vamos a ir hasta el final, donde vamos a terminar con con un punto alto como empezamos, y finalizamos la vuelta con un punto alto en la tercera cadena. Así va a ser siempre en todas las vueltas. Ahora sí. Para iniciar también en todas las vueltas iniciamos con 3 cadenas. Y de ahora en más va a ser mucho más fácil el punto. Vamos directamente aquí a las cadenas y hacemos 2 lazadas. Así. Lo pasamos, 2 cadenas y 2 lazadas. Y queda muy bonito el punto. Es como una espiguita. Otra vez al centro de las cadenas y 2 lazadas. Lo pasamos, 2 cadenitas y las 2 lazadas que faltan. Y lo pasamos. Vamos a la otra y repetimos. 2 cadenas. Ya ahora todo es de memoria, es muy fácil. Es muy bonito y la textura al tocar es tan bonita. A medida que va creciendo el tejido, es muy lindo de tocar. Es una sensación muy bonita la textura. Vamos a otro. Así. Y repetimos esto hasta tener la altura deseada. Yo, por ejemplo, voy a tejer 40 por 40 y regreso con ustedes. Bueno, yo ya llegué
Total hice 54 vueltas para llegar a la medida. Miren qué linda que queda el tramado. Queda muy bonito. Muy bonito queda. Y la vuelta final es como al principio. Donde quedamos, retomamos. Aquí van 2 puntos altos porque son 2 cadenas. Aquí va 1, aquí van 2. Estamos rellenando. Llevo casi los 100 gramos del ovillo. Aquí van 2. Aquí va 1. Y aquí van 2. Así hasta llegar al final. Bueno, queridas amigas, amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo estoy llena de revoluciones y de emoción y de ilusión. Esto es algo que yo quería desde hace mucho, mucho tiempo y al fin lo he conseguido. Era algo muy difícil para mí llegar a alcanzar, pero se dio a través de un amigo de mi esposo y pude llegar a él. Bueno, aquí está la mantilla para él, para el altar. Les puede servir este punto para llegar a hacer un rebozo, mantilla o pañoleta de bebé. Solamente tienen que seguir unos centímetros más y un ovillito más de hilo, si lo van a hacer en hilo. Si va a ser en lana, serían 200 gramos, 250 gramos y un ganchillo del 3 milímetros en ese caso. En unos días nos encontramos nuevamente. Recuerden quedarse en casa, solo salir por víveres o cosas de extrema necesidad en estos tiempos de pandemia. Cuídense muchísimo. Inviten a sus amigas o familiares a participar de estos encuentros en mi canal. Los bendigo con muchísimo paz y bien. Y que pronto todo esto que está pasando en este planeta mundo se vaya pronto y que ya nadie más tenga temor ni nadie más muera, por favor. Hasta pronto.